cruda verdad. Nací escuchando cuentos que no eran verdad, promesas de un sistema que nunca iba a cambiar. Calles en silencio, hambre disfrazada, mientras el poder brinda y el pueblo no tiene nada. Te vende resistencia pero es control, te hablan de patria pero es prisión, y el que alza la voz lo quieren borrar con miedo, con golpes o en la oscuridad. Pero ya no hay vuelta atrás, la mentira no aguanta más, aunque quieran silenciar la verdad. Traición, corrupción con otro nombre. La verdad duele, mi hermano, pero es lo único que rompe. ¡Soma! Se fueron. Hola. Nada, bienvenidos a La Cruda Verdad. Un día más, aquí tenemos nuevamente a nuestro buen amigo Miguel Rivero. Vamos a discutir de todo, a lo que venga. Esto es una conversación como en una barbería, como en una cafetería, normal. No es la primera vez que nos metemos media hora discutiendo. Pero nada, esto es normal. Una discusión entre dos amigos que tenemos puntos diferentes, que coincidimos y puntos que no coincidimos. Pero esto es como una cafetería, cuando usted se llega y se toma un buen café y se tropieza un trasnochado. Y no te queda otra cosa que llegar a un tipo de discusión. Cuéntame. ¿Quién es el trasnochado? ¿Qué te parece? ¿Quién es el trasnochado? Déjalo que la gente piense lo que quiera. ¿Qué usted piensa de la situación? Bueno, hace un tiempito que tú y yo tuvimos una conversación larga y muchas cosas quedaron ahí en el aire porque obviamente no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro y estamos hablando de lo que va a pasar. Y en las últimas 2 semanas, pues a mí me parece que al presidente Trump no le ha ido bien. Las cosas no han mejorado. Sí he notado, by the way, que el precio de la gasolina ha bajado. Ahora camino para acá, lo vi como a $3.80 aquí en el Doral. Y hay más barato por ahí. Ha bajado. 3.40 y algo eché yo ayer. Y el diésel también me ha bajado mucho. Ha bajado, porque eso es buena noticia. Eso quiere decir que Estados Unidos está a punto ya de negociar lo que sea para salirse de la guerra con Irán. Eso es lo que simplemente te demuestra que hay un buen comandante en jefe al frente de nuestras tropas, y hay alguien que está dirigiendo bien el país. Eso es simplemente, en una guerra bien caliente, él ha logrado que las cosas se estabilicen. Pero lo que sucede con Miguelito son como aquella gente que cuando el huevo se puso aquí caro, dijeron que no se iban a poder comer más nunca un huevo frito, ni se iban a poder comer más una tortilla, porque Trump había destrozado la economía. Y todo ese llanto, al fin y al cabo, cuando conjuga, nos damos cuenta que trasnochadera completamente, falta de un buen café con leche en la mañana. Pero digamos... Bueno, el punto es que la guerra ha sido una guerra por gusto. Es una guerra por gusto. ¿Cómo tú le vas a llamar una guerra? ¿Cómo que una guerra? Le volamos 500 edificios los israelitas a Irán y matamos al ayatollah y los 10 principales alrededor del ayatollah. ¿Por qué? Ahí sigue el mismo régimen. No sigue el y mismo está régimen, más poderoso que nunca. Eso lo piensa la mala gente. No, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que va a estar más poderoso que nunca cuando ya el sistema de desarrollar un arma nuclear no tienen esa capacidad? Fue atrasada. Tienen algo mejor. Tienen algo mejor. Saben que tienen a la economía del mundo cogida por los huevos. No tienen a la economía nada cogida porque hoy mismo el combustible está bajando. Los estados, mira. Está bajando, pero ¿por qué? Porque existe la expectativa de que el presidente Trump, en su afán de salirse de esta guerra, va a negociar con Irán lo que sea. Si ayer mismo hubo tremendo bombardeo. Bueno, entonces subirá otra vez. El petróleo va así. No subió. Todo se está actualizando. Bueno, quizá vamos a tener esta conversación en 2 semanas. ¿Tú sabes por qué está bajando? Está bajando porque piensan que todo va en camino a resolverse. No. Todo está bajando por algo simple. El combustible que antes se iba a adquirir a Irán y a esa área se está comprando en los Estados Unidos. Sigue con el mismo cuento, eso no es así. Se está comprando en los Estados Unidos. No es así. Estados Unidos no tiene capacidad para reemplazar los millones de barriles que dejan de pasar día a día. Pero si lo que nosotros recibíamos esos barriles del 19%, quien se alimentaba de eso era China.
y otros países Bueno, de Asia. y la economía no llegaba mundial, aquí. y la economía mundial. No llegaba aquí. Bueno, ok, el punto es, Dana, tú ves la economía simplemente desde el punto de vista de la economía de Estados Unidos. Es la que me interesa a mí, Ok, pero la economía de Estados Unidos está integrada a la economía mundial. desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero una cosa es Desgraciadamente, el totalmente globalismo, ignorante eso se lo que has llama dicho. globalismo, que es lo que ha traído todas las tragedias económicas, el globalismo. Tener nuestras fábricas en China, tener nuestro combustible en Irán, cuando nosotros tenemos aquí suficientes recursos para tener nuestras fábricas aquí y suficiente diésel, y suficiente combustible debajo de nuestros pies para poderle dar un buen precio al pueblo sobre te lo voy a poner, sobre el te lo voy a poner combustible. de una manera para que lo entiendas fácil. Nadie abre un restaurante para que solamente coma él y los de su familia en el restaurante. Nadie pone un dry cleaner simplemente para que él y los de su familia sean los que lleven la ropa a limpiar. Tú necesitas venderles a otras personas. Gente que tú conoces, que no conoces. Tienes que venderles a otras personas. En el concepto de economía, Estados Unidos tiene que venderle productos y servicios a otros países. Si toda la economía de Estados Unidos se resume a lo que nosotros producimos y consumimos dentro de este país, la economía, en vez de ser una economía de 8 trillones de dólares, se convierte en una economía de 1 trillón o de 2 trillones. Que el número a ti quizás no te haga nada, pero eso quiere decir que mitad del país se queda sin trabajo. Porque mitad del país hoy en día trabaja en función de producir productos y servicios que se exportan. O sea, tú no puedes decir una cosa como lo que acabas de decir, que la integración de nuestra economía con la economía mundial es una cosa que daña a los Estados Unidos. Sí, para mí lo daña. No. Para mí lo daña. Realmente... ¿Tú te imaginas que yo tenga que ir a comprar un refrigerador a una cantidad de millas de aquí horrible a un gobierno comunista como los chinos? Pudiendo nosotros tener factorías como las tuvimos cuando yo llegué en el año 97, Hialeah estaba lleno de factorías. Yo no tenía que adquirir un jean que se hacía en Hong Kong, ni que se hacía en ninguna parte de China o de Asia. Lo consumíamos nosotros, le dábamos trabajo a la población y la economía se movía la economía. Nosotros hemos dependido que hasta para un botón de una camisa hay que adquirirlo en China, porque China se convirtió en la factoría estadounidense. Nosotros cometimos un grandísimo error en enviar todas esas fábricas fuera de Estados Unidos. Pero entonces es favorable que la economía sea global. No, pero no, el problema no es un problema de idea, es un problema de cuánto. Una cosa es estar integrado con la economía mundial, que es positivo para los Estados Unidos, a pesar de que tú no lo veas, y otra cosa fue coger nuestras industrias y hacer ese pacto con un país comunista. O sea, en eso yo estoy de acuerdo contigo. Eso fue un error garrafal. Entonces yo tengo la razón. No tienes la razón, porque la economía mundial hay que protegerla y Trump está acabando con la economía mundial y a la larga eso se va a reflejar en los Estados Unidos, porque si nosotros solamente dependemos para vender nuestros productos y servicios de lo que pueden consumir los americanos, estamos perdidos. Mitad de las fábricas tienen que cerrar. Tú sabes que tú me recuerdas. ¿A quién te recuerdas? Así, me recuerda a la Segunda Guerra Mundial. Porque chico, sí, tengo que saltar. Porque te lo voy a poner. Porque no podemos tener una conversación en el 2026. La historia se repite. Tú sabes que nuestra gente, nuestros muchachos murieron por impacto de armamento comprado por los nazis en el mercado norteamericano. Y los capitalistas fueron capaces de venderle armamento a los alemanes. Porque había que hacer negocio. Aldana, tú no puedes había que hacer simplificar negocio. la complejidad de la Segunda Guerra Mundial en 2 o 3 oraciones en este programa. Hay 1 millón de factores y de cosas que empiezan desde que Hitler llegó al poder. ¿Quién fortaleció a China? Estados Unidos. Entonces, es lo Un mismo error. y se repite, Un pero error. es lo mismo y se repite. ¿Por qué nosotros tenemos que integrarnos a la economía mundial y sacar nuestras factorías, sacar nuestra producción nacional, que de paso Ahí era está. mucho mejor lo que producía los Estados Unidos en aquel momento cuando eran nuestros? Separa las dos cosas por un instante. La economía mundial y mover las fábricas a China. Mover las fábricas a China fue un error garrafal que lo estamos pagando Pero eso ahora. fue parte del globalismo, Okay. de la integración. Exacto. El globalismo lo llevaron a un extremo, en Estados Unidos, a un extremo demasiado, donde perdimos no solo las industrias, perdimos los trabajos y nos puso en dependencia de China, un enemigo potencial. Eso fue un error garrafal que no lo pensaron en el año 90. En el año 90 dijeron, necesitamos, en realidad empezó desde los años 70 con Nixon, necesitamos levantar a China para que China le haga peso a los rusos. Si hay un conflicto a nivel global,
tenemos a los chinos, a pesar de que son comunistas, a los chinos y nosotros contra los rusos. Eso en realidad acabó con los rusos. Pero ahora, dada como están las cosas, la alianza es diferente. Rusia y China están aliadas contra nosotros. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Nixon hizo una cosa que en aquel entonces lució bien, pero tuvo malos resultados. Pero en ese momento no se podía criticar ni a Nixon ni a Kissinger. Vamos nosotros a levantar a China, traer a China dentro del sistema global de economía a través de lo que se llama el WTO, World Trade Organization. Y al ser nosotros los que estamos levantando la economía china, que los rusos, los comunistas no podían hacer eso, de la Unión Soviética, China se va a tirar hacia nosotros. Fue tanto así, by the way, que cuando vino la matanza de Tiananmen Square, que lo vio todo el mundo por televisión, Estados Unidos siguió renovando, que se renovaba todos los años, el estatus de nación favorecida en comercio hacia los chinos. Así era de importante la estrategia. Vamos a ignorar todos los problemas con China, vamos a seguir mejorando. Hasta que llegó un buen presidente, como el que está en la Casa Blanca, que le dijo a los chinos, aquí hay que cortar el bacalao, aquí no es como ustedes piensan. Pero si lo iba a hacer, lo inteligente... Lo iba a hacer, no lo está haciendo. Bueno, pero lo hizo mal. Bueno, eso porque es lo que tenía que hacer... No, Bueno, pero ¿para qué vengo? A decir... Pero es lo que te estoy diciendo, yo te respeto tu opinión, por eso es tu opinión, no es la mía. Bueno, pero yo la mía... no la comparto. Pero mi opinión es una opinión pensada en mi cabeza. La tuya es la opinión que te pone Trump en tu cabeza. Oh, sí. Totalmente diferente. Sí, okay. Si Trump iba a hacer esa movida, que va de güey, yo estoy de acuerdo que a China hay que frenarla, primero había que asegurarse con los rusos. Hay que llegar a un arreglo con Ucrania. Hay que mejorar las relaciones con Rusia, crear una situación geopolítica en la que los chinos, cuando miran hacia el mundo, dicen, estamos jodidos. Había que traicionar a los ucranianos. Seguro. Los ucranianos no pintan nada aquí. Igual que para la geopolítica de Estados Unidos, China y la Unión Soviética, los cubanos no pintan nada. Nosotros somos una pieza ahí en el tablero de ajedrez. Sí. Es así. Hay cosas que no se hacen. Hay cosas que se llaman principios. Cosas que gente que tienen basado en la política, en ser político, como estábamos hablando ahorita, con lo que se estaba hablando ahorita, que personas sin principio... Trompistas. Personas sin dice principio... una cosa y media hora después dice otra. Personas sin principio ocupan puestos en la política y esa es la posición. No me interesa nada, lo mío es resolver un problema. Mira, y no importa lo que se aplaste. Sí, vamos a hablar de Rusia, ya que eso no lo hemos tocado de hace rato. Los conflictos, normalmente hablando, los conflictos son entre países vecinos. Nicaragua no tiene ninguna razón de estar en guerra con Nueva Zelanda. Canadá no tiene ninguna razón de estar en guerra con Australia. México no tiene ninguna razón de estar en guerra con Afganistán. Los conflictos normalmente son sobre la frontera, son sobre recursos naturales que quedan en áreas... antiguamente. No, perdón. No, déjame terminar. Los conflictos normalmente son sobre territorios ahí fronterizos donde de pronto aparecen recursos naturales, de pronto descubren oro, diamante, petróleo, lo que sea, y entonces empiezan a discutir. Como por ejemplo recientemente Venezuela y Guyana se empezaron a fajar por la frontera. Eso es lo natural de los conflictos. ¿Quiénes son los que van y se fajan a 5.000 millas de distancia? Los imperios. En los tiempos de los británicos, ellos tenían que ir a mandar tropas y fajarse en la periferia del imperio, en Sudáfrica, en la India, en todos lados. Estados Unidos es el imperio actual. Es el que manda tropas para Irak, para Afganistán, para Irán, para todos lados. Los rusos, ese conflicto que tú hablas, es un conflicto típico. Es la frontera de ellos. Es una zona que históricamente ha tenido mucha influencia rusa. Se puede discutir si, por lo menos en la parte oriental de Ucrania, si hay mucha población rusa, si los rusos verdaderamente están protegiendo esa zona. La Crimea ni me diga, la Crimea para 99% del planeta, la Crimea es rusa. Siempre se supo. ¿Ok? Eso no es de Ucrania. Los ucranianos tenían que aprender a vivir con los rusos. Se le metió en la cabeza entrar en la OTAN y hacer pronunciamientos de que vamos a entrar en la OTAN, en la OTAN, en la OTAN. Eso yo sé que fue un error y eso fue una culpa completamente de los demócratas y algunos republicanos locos que apoyaron el apoyo a Ucrania y no se sentaron ahí. Si hubiera estado Trump en el poder, eso no hubiera sucedido. Yo sé que no hubiera sucedido. En eso yo estoy de acuerdo con Trump. No hubiera logrado que esa guerra era frenado. Hoy fue que se vino a liberar 400 millones de dólares que estaban detenidos ahí y Trump ya, el Departamento de Estado autorizó. No, es más, no. Ayer mismo, creo que fue ayer, el Congreso
aprobó como 8 billones de dólares de ayuda a Ucrania, pero por encima de la oposición del presidente Trump. Trump no quiere darle un centavo a Ucrania. Y Trump no se lo va a dar, porque él puede yo creo que la última palabra es de él. Él es el que firma, él es el que firma. Él es el ejecutivo. El Congreso puede determinar lo que quiera, tiene que pasar por la oficina oval y el presidente darle la aprobación. Si el presidente no da la aprobación, eso no llega a ningún lado. Pero bueno, pero el punto es que ya lo pasó el Congreso. El Congreso, mira, ¿qué pasa con todo esto? Y vamos a volver a retomar el tema de la economía. ¿Qué tiempo llevamos de guerra con Irán? No llevamos ni 3 meses. Aquí todo el mundo, a los 2 meses, sí, 3, 4 meses, no creo que pase de 4 meses. Aquí al principio, cuando empezó a subir el combustible, aquí todo el mundo quería matar al presidente porque iba a destrozar el país, ya nos iba a despedazar, nos iba a morir. Te estás dando cuenta que todo estaba volviendo, el agua estaba volviendo a su calma. Porque esencialmente nos rendimos. ¿Quién se rindió? ¿Se rindió Irán? No importa, pero tampoco nosotros nos hemos rendido. Irán está aceptando las cosas que el presidente Trump le está imponiendo. Pero ¿dónde tú lees esas cosas, brother? ¿De dónde tú sacas tus noticias? Pero ¿de dónde tú sacas las tuyas? ¿Dónde tú dices que nosotros perdimos la guerra? ¿Quién? Porque lo dijo el ayatollah. El pedazo de persona que quedó ahí sin pie y con toda la cara de figura. ¿Tú verdaderamente piensas que Irán se rindió? No, Irán jamás va a reconocer que él se rinde. Lo que hay es que basarlo en los puntos de vista militares. Irán está destruido militarmente. Sigues tú con eso. Tú sigues contando que se le tumbaron un edificio, le tumbaron 2 edificios. No es edificio, es la capacidad de respuesta. Irán sigue con la capacidad de joderle la vida a todos los vecinos en el área. Mandando 3 misiles para aquí, pero que antes no lo podía hacer. 4 misiles. Al principio mandaba 200, 300, 400. Pero bueno, ya no lo puede hacer. Hace como 2 días cayó uno del aeropuerto de Kuwait. Y nosotros respondimos para atrás al otro día y les acabamos el área donde se salió. Responde entonces. Si mandaron un solo, no era un misil, by the way, era un dron. Si mandaron un solo dron hacia Kuwait, ¿cómo fue que se pasó? Y no lo tumbamos. Porque mandaron un dron y era la casualidad que pudo pasar Uno pudo pasar. Violó y no se pudo ver. Son cosas que pasan en los países, en operaciones militares. Mira, para que caigas bien en cómo funciona esto. La guerra de Estados Unidos con Irán es una guerra que no es entre 2 países. Estados Unidos se quiere fajar. Primero que nada, Estados Unidos no tiene interés en esa guerra, pero Israel empuja a Estados Unidos. Entonces ese es el otro lugar que hay que hablar. Nosotros no tenemos interés. Que un país como ese, que un día secuestró militares nuestros, estando Obama en el poder. Estando Obama en el poder. Y los caminó por todo Bagdad y los enseñó y se burló y los humilló. Eso, que nos amenazó y nos mantiene amenazados hace una pila de tiempo a nosotros. Esta bronca no es nuestra. Israel nos empuja a nosotros de una guerra. Sí. Nosotros caemos en la tontería esa y nos metemos en una guerra con Irán. Irán sabe que si Irán coge y mata 50 soldados americanos, aquí la opinión pública se vira, porque este es un país donde la prensa puede manipular a todo el mundo. Gracias a Dios no ha podido lograr hacer eso. Ya. No creo que no hay ni 12 bajas. Ni 12 bajas, gracias a Dios. Exacto. Pero si Irán hiciese algo donde matara a 200 que soldados... son bien lamentables, pero... Ya, entonces Estados Unidos tiene la opinión pública detrás para ir y borrar a Irán del mapa. Irán sabe eso, que no puede fajarse directamente con Estados Unidos. ¿Con quién se faja? Con los que están alrededor del Golfo. Estados Unidos me da un galletazo a mí, yo le doy un galletazo a Omán. Estados Unidos me da un galletazo a mí, yo se lo doy a Kuwait. Así la va la cosa. Entonces tú sacas la cuenta equivocadamente de que a nosotros no nos ha pasado nada. A nosotros no, pero a todos los que están alrededor del Golfo sí les ha pasado. ¿Pero a quién te interesa a ti? ¿Un árabe del Golfo o un soldado americano? No, déjame terminar. Entonces, esa gente llaman por teléfono a la Casa Blanca y le dicen a Trump, deja de joder, porque es muy fácil estar en Washington. No ha pasado. ¿Cómo que no? Si ya ha pasado. Mira, hubo una operación militar que Estados Unidos quiso hacer y Arabia Saudita le dijo, por aquí no van a pasar los aviones. Y al otro día lo permitió, a las pocas horas lo permitió. El punto es, suponiendo que lo permitieron, al príncipe... Supuestamente no, yo no sé porque me estás inventando cosas. No, estoy inventando cosas, ahí está ahí está la realidad. Adana, no sé. Lo que sí sé que... Tienes que informarte no, porque tú puedes estar inventando cosas. No, porque el príncipe lo autorizó unos minutos después. No, eso es mentira. Yo te puedo decir que es verdad. Eso es mentira. El príncipe le dijo a Trump, aquí no pasan los aviones por el espacio aéreo y no puedes usar las bases. ¿Ok? ¿Qué le dice eso? Que el cálculo en los países del Golfo es como que, ¿sabes qué?
Estados Unidos está a 5.000 millas. A la larga, Estados Unidos puede levantar e irse y dejarnos solitos aquí con Irán. Con un Irán. Lo que sucede, porque lo que va a pasar es que se va a quedar el régimen. La cobardía de todos esos países árabes que hubieran hecho una coalición porque tienen suficiente armamento para pelear por Israel. Árabes peleando por los intereses de Israel. Por los intereses de Israel. Ellos, déjame explicarte una cosa. Eso no va a pasar. Irán no son árabes. Son persas. Son persas, número uno. Son chiitas, número dos. Ajá. La mayoría de los que están ahí no son chiitas. Pero son musulmanes. Sí, pero no son chiitas. Entre un judío y un musulmán, ¿a dónde va a caer el sunita? No son chiitas. Ok, un musulmán sunita, si tiene que escoger, ¿a quién va a escoger? ¿Al no judío? Son chiitas. Siempre recuerda que los judíos tenemos la capacidad de poder desaparecer a Irán en cuestiones de segundos. Está bien. Lo sabe todo el mundo. En cuestiones de segundo podemos desaparecer a Irán. Está bien. Que Persia no exista nada más que como un pedazo de territorio desolado. Estados Unidos también tiene esa capacidad. Pero nosotros somos capaces de hacer lo que no hacen los Estados Unidos. Y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado. Bueno, hasta ahora no han tirado una bomba atómica. No lo hemos tirado porque somos gente pensante. Estados Unidos sí la tiró. Sí, pero fue en otra ocasión. Eso fue hace, porque si tú quieres regresar. No, estamos hablando del tema bombas atómicas. Fue la Segunda Guerra Mundial. No te metas ahí que vas a velar la casa del La Segunda Guerra Mundial, pero no ahora. En la Segunda Guerra Mundial, pero no ahora. Ok. Porque Israel nunca ha tirado bomba atómica. Israel nunca lo ha tirado, pero está ahí. Y el día que en nuestro país, nada más nosotros nos hablamos de que nosotros nos van a liquidar o que va a haber una matanza gigantesca, no vamos a dudar en usarla. Está bien, eso se conoce como el plan Samson. Irán está rodeado de unos submarinos alemanes marca Dolphin de última tecnología que tienen armamento nuclear con capacidad de destruir a Irán y desaparecerla del faz de la Tierra. Ok, ¿y cuál es tu punto? Fíjate la grandeza y la frialdad y los cálculos de mi nación, que ellos están tranquilos. Brother, mira, ahí te tengo que frenar. Porque el país más desenfrenado, más loco, el dirigente más quemado que hay hoy en día en la tierra, se llama Netanyahu. Ok. ¿Tú crees que este país aguantaría que los México, permiso? Tú porque le dices loco a un país que... ¿Tú crees que Estados Unidos aguantaría que México le lanzara a cualquier ciudad de los Estados Unidos 900 cohetes? No. Pero nosotros somos locos cuando respondemos. ¿Pero qué tú crees? ¿Que tú eres víctima en este asunto? ¿Cómo? ¿Quiénes eran los que con todo, cada vez que le daba la gana, lanzaban cohetes para la población civil? Ni siquiera atacaban a grupos militares, población civil. Mira, te lo voy a pintar de esta manera. Población civil. Entonces Israel cuando sucedió lo de octubre 7, sí. 99% de la población mundial estaba con simpatía hacia el pueblo israelí. Eso es mentira. Bueno, está bien, pero déjame terminar mi punto. Ustedes nunca han soportado a los judíos. Ninguno de los antisemitas, no, simplemente han pero la matanza y se han mantenido perdón, la matanza de 1.200 israelitas, la violación, entonces el lío fue una cosa que impactó en el mundo entero. Sí. Y todo el mundo dijo, wow, ¿verdad que pobrecito los judíos? Y Israel empezó a responder, y bueno, está bien, perfecto, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando ya tú vas por 60.000, 70.000, 80.000 civiles muertos, ya como que se te fue la mano. Se te fue la mano. Entonces se ha virado la tortilla. ¿Sabes qué dijo Golda Meir? El mundo entero. La tortilla se viró. La izquierda, los comunistas. La izquierda son los que están en contra de Israel. La izquierda. Al final del día. Todos esos grupos es izquierda. Al final del día, ¿qué ha resuelto Israel? Que prácticamente todos los países del mundo hoy en día apoyan un Estado palestino. Pero no va a existir excepto, nunca. No va a existir. Ok, entonces explícame este detalle. ¿Ok? Explícame este detalle. ¿Por qué Trump, para llegar a un acuerdo con Irán, mete en medio de todas estas negociaciones para buscar el apoyo de los países árabes, los Abraham Accords, donde se espera que países árabes que no hayan firmado ya, como Arabia Saudita, que es el grande, reconozcan a Israel, cuando Arabia Saudita toda la vida ha dicho que todo está a condición de que Israel, el Estado palestino exista. En otras palabras, Arabia Saudita no va a reconocer nunca el Estado de Israel a no ser que se resuelva el problema de los palestinos. ¿Ok? Pero tú me estás diciendo que los palestinos nunca lo van a tener. No lo va, ellos nunca Entonces, ¿por qué coño Trump mete esa en las negociaciones? Eso es un problema del presidente. Yo no porque es un anormal. Yo no estoy en su cabeza. O no quiere la paz. Yo no estoy en su cabeza. O se está dejando llevar por Israel, que le está diciendo, mira, mete esto como condición, sabiendo que esa condición nunca se va a llevar. Eso
es una locura. Y los judíos no vamos a permitir nunca que exista un Estado palestino, porque eso no existe en la historia. Eso es un invento romano. Y eso es un invento de la izquierda del otro día, de que palestinos son ni siquiera, todos son árabes, árabes que no son de esa tierra, todos los árabes vienen de Arabia, y esa tierra no es Arabia. Eso es un grupo que está ahí, y después de Yasser Arafat, ha nacido el palestinismo ese de que Palestina es un país que no existe, eso no va a existir. No, pero jamás. perdón. Yo no te voy a caer, no vamos a caer en la discusión bíblica, pero va mucho más atrás de Yasser Arafat. Desde que se empieza a hablar del pueblo palestino en sí, fue con Yasser Arafat. ¿Estás loco, bro? De adelante, que fue cuando empezó a nacer lo de la bandera. ¿Estás loco? Si la zona esa entera en los mapas de la Primera Guerra Mundial se llama Palestina. Pero no se le llamaba Palestina. ¿Cómo que no, Bandana? El pueblo, no había ningún pueblo palestino. Había una región que le decían Palestina. ¿Y quiénes viven en Palestina? ¿Quién no, espérate. Y bueno. ¿Quién vive en Palestina? Espérate un momento. Sicilia forma parte de Roma, de Italia. ¿Quién vive en Sicilia? Sí, pero los sicilianos. No, pero son romanos. Son romanos. Bro, No es un país, es un lugar regional donde se le da el nombre a los que conviven, pero no es una raza ni un país. Ok, bueno, está bien, pero estoy diciendo el tema de Palestina, no es una Palestina. raza ni un país, que donde viene a nacer eso como nación, es como Yasser Arafat, que le llamaran a los que viven ahí palestinos, pero no decían, esta es la nación palestina, este es el pueblo palestino, porque no existe. Entonces vamos a hacerte una pregunta, ya quieres ir para atrás. La zona que se considera Judea en la Biblia, ¿hasta dónde llega? Coge parte de Sí, okay, Líbano. Ponételo más fácil. Si tú miras el mapa de Israel, ¿Judea lo pones arriba o lo pones abajo? Creo que es abajo donde está Judea. Ahora no recuerdo bien. ¿Qué está arriba? Samaria. Okay, y creo que había otra. Pero eso también pertenece a Israel. Porque ahí están los mapas antiguos. Ven acá, brother, pero entonces Judea es Israel. Judea era una parte de las tropas de donde estaban una serie era un reinado. Y el otro reinado también pertenecía a Judea. Cuando el rey judío iba al Imperio Romano allá a Roma, que ahora no me acuerdo el nombre de él, Herodes, uno de ellos, que era amigo de los romanos, se llevaba bien. Es más, la hermana de él era amante del emperador romano. Él era rey de Judea, no rey de Israel. Porque Israel era rey de Judea. No era el nombre que tenía en ese momento. Y se conocían era la provincia de Judea. Y se conocían como judíos. Yo no creo que en el Imperio Romano. Roma fue quien sacó todas esas conclusiones y puso todos esos nombres. Como también nos cambió el nombre y nos puso Palestina, que quiere decir tierra de los cananeos, una cosa de esa que ellos sabían perfectamente de que ya no existían, pero un problema de hacerle daño al pueblo de Israel. Pero lo interesante de esto que han pasado 3.000 años, ¿qué idioma se habla en Italia? Italiano. ¿Y qué idioma se hablaba con el Imperio Romano? Latín. ¿Alguien habla latín? No. ¿El Imperio Romano dónde está? Se desapareció. Nosotros existimos y hablamos hebreo. ¿Y está bien? Te demuestra que... ¿Te demuestra qué? Te demuestra que no importa lo que nos hagan. Nosotros siempre vamos a prevalecer. Aquel que nos bendiga será bendito, aquel que nos maldiga será maldito. ¿Dónde está el Imperio Alemán? ¿Cuál de ellos estás hablando? El Imperio del Tercer Reich, ¿dónde está? Desapareció. ¿Y dónde están los judíos? Ahí están. Ahí estamos. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde están? Ahí está. Ahí no. Babilonia no existe. Bueno, ahí está Babilonia la ciudad. es una ruina, no existe. Nadie ¿Está vive bien? ahí. Nadie ¿Está vive bien? ahí. Nadie vive ahí. ¿Dónde está el imperio grande de Alejandro Magno? El gran imperio Alejandro Magno. Pero tú hablas que tú tienes un imperio. No desapareció. O que vas a ir la lista. Gengis Khan desapareció. Te estoy tocando los temas. ¿Qué tema? No importa aquellos que se pongan en contra nuestra. No importa que los árabes no estén de acuerdo con nosotros. Y Alejandro Magno se puso en contra de los judíos. Tomó No, él tomó todo. Él tomó todo. No, él lo tomó. Fue parte nos unió a parte del imperio. Que nos trató de una forma diferente a como él tomaba a los demás pueblos, con una consideración, porque él tuvo una visión de un rabino que estaba en un lado y cuando llegó quien lo recibió a él fue ese rabino. Léete algo sobre eso. Alejandro, antes de invadir Israel, tuvo una visión de un rabino y ese rabino le habló a él y cuando él llegó, quien lo recibió a él fue un rabino, por eso él trató tan diferente. ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué? Porque antes de llegar a Jerusalén, suponiendo que estás hablando de Jerusalén, él pasó por Tebes, por Sidón y las dos ciudades estas que están ahí en la costa y Tebes. Ahora no me acuerdo la otra.
y en una de las dos se metió un año para tomarla. ¿Ok? Cambió hasta la geografía, porque la ciudad ahora, no sé, Sidón... Sí, era una isla. Era una isla. Crear un puente. Y creó un puente para llegar y se le tomó un año. Un trabajo horrible. Y cuando conquistó la ciudad, a todos los hombres los mató. Los que quedaron vivos los crucificó. Las mujeres de esclavos acabó como ejemplo. Y de ahí siguió hacia abajo. ¿Y cuál es la ciudad que le seguía? Jerusalén. Solo lo que tú me estás diciendo fue simplemente ese tipo diciendo, oye, caballero, aquí no se puede comer mierda con Alejandro porque nos va a pasar por la cuchilla. Y más abajo, el de Gaza, en Gaza, sí se fajaron, igual los borraron del mapa. Porque Alejandro tenía esa cosa. Si tú me haces resistencia, a la larga ganó, siempre ganó. Pero que me hace resistencia, lo borro del mapa. Y los que se rinden, bueno, pero entonces no lo ponga como una cosa muy grande. Se rindieron. Vieron venir a Alejandro y se rindieron. No, porque hubo un levantamiento que se llamó el levantamiento de los Macabeos. Y el levantamiento de los ¿Contra Macabeos, Alejandro? Sí, no, contra Alejandro no, contra lo que Alejandro había muerto. Bueno, contra pero los estás hablando de generales. 300 años no después. importa, era el mismo imperio. Era el mismo imperio. El imperio que había creado Alejandro. No, señor, eso no existió. Permiso. Se compartieron los territorios. Ah, ya. Pero el territorio ese estaba dirigido por uno de sus generales más importantes. Ptolemy cogió el área, o quizás ni siquiera Ptolemy, puede haber sido Seleuco. Uno de ellos. Uno de ellos se cogió Siria y el otro se cogió. Los judíos nos levantamos en un Pero levantamiento. no contra Alejandro. Pero contra los griegos. Y destruimos a ese ejército griego que después fue apoyado por otros generales tratando de impedir que ese pedazo se perdiera. Y Israel volvió a nacer. Mira, Egipto trató de destruirnos. Y ahí hay una estela. Pero eso está yendo a los tiempos de los faraones. No, después, porque Israel lleva más de 4.000 años en existencia. Ustedes no existían, no eran parte ni siquiera de una población. La mayoría de la gente que me están viendo ahora no era ni siquiera parte de una población de un pueblo. Ya nosotros existíamos. Teníamos una lengua, teníamos una religión y teníamos una cultura que todavía hoy en sí, ustedes son parte de la religión, de la cultura judeocristiana. Nombres, comidas, tradiciones, son nuestras. Está bien. Son nuestras. Inclusive los dioses a los cuales ustedes, los dioses... Se te ven los ojos así que te sientes orgulloso de hablar de Israel. Pero el punto... el legado del pueblo judío es un legado muy grande en la historia. Es más, Jesucristo es judío. ¿Ok? Para empezar por ahí. Todos ellos son judíos. No hay problema con eso. Yo estoy hablando del gobierno actual de Israel que se ha buscado... Somos lo mismo. No son lo mismo. Siempre nos odiaron. No. Siempre nos odiaron. El gobierno... ¿De dónde tú crees que empezó la matanza de judíos? El gobierno... ¿Pero de dónde tú crees que empezó la matanza de los judíos? ¿Tú crees que empezó cuando la Alemania nazi? Eso viene mucho antes. Sí, es mucho antes. Los romanos destruyeron nuestra nación, vendieron a nuestra población como esclavos por el precio de la comida de un caballo, que era un cedro, una cosa así, una cosa insignificante. ¿Y por qué? Y porque nos destruyeron la nación, porque nos levantamos en armas contra el Imperio Romano. Ya. Nos destruyeron el templo, nos mataron nuestros sacerdotes, vendieron como esclavos nuestra gente y mataron a millones de personas. Destruyeron... Millones es un número muy grande. Sí mataron millones de personas. Es un número muy grande. La población no era 3 personas, mataron millones de personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Roma no existe y sin embargo nosotros estamos aquí. No importa que todas las naciones en estos momentos se levanten en contra de nosotros, porque ya el pueblo de Israel estamos acostumbrados a eso. Está bien, perfecto. Tú estás estás convencido de eso, pero el punto es que hoy por hoy Israel está más aislado en el mundo que nunca. A ti no te importa. Pero hay mucha gente en Israel que sí les importa. Hay mucha gente en Israel que dicen exactamente lo mismo de su gobierno actual. Hay mucha gente en Israel, hay muchos israelitas. Esa gente que nos odian deberían de ser que si se enferman de cáncer, decirle, no me den quimioterapia, porque fue un invento judío. Vamos otra vez. Voten los celulares iPhone porque es nuestro invento. Y los trasplantes de órganos deberían de decir, no, nosotros no queremos un trasplante de órganos. Viven con muchísimos inventos y cosas que hemos traído para salvar la humanidad. Pero si yo te digo a ti que una flor en Israel se muere porque el piso no es bueno para esa flor, no tienes que sacarme el historial de que un judío inventó tal cosa. No viene al caso. Todo lo que estoy diciendo en términos actuales es que estamos en una guerra en Irán simplemente porque a Israel le convenía esa guerra. Esa es mi opinión. A todo el mundo en el planeta nos convenía esa guerra. A Israel le convenía esa guerra, convenció al tonto de la Casa Blanca a que se metiera en eso. A todos nos convenía. Y de paso tiene otra guerra andando. Lo quería hacer Obama, lo quería hacer Hillary,
lo quería hacer el presidente Biden, pero nadie tuvo los pantalones. No, Ese es el único nadie que fue estúpido no, para nadie hacerlo. tuvo los pantalones. No, bueno, no, está claro. bien, dilo. Cuando tú coges el toro por los cuernos, tú eres el estúpido que resolviste un problema. Pero que Cuando no ha nadie resuelto nada. ¿Qué ha resuelto? ¿Cómo que no ha resuelto? Ya Ok. la capacidad nuclear ya no la va a poder alcanzar. Ok, mira. El año pasado, en una acción totalmente ilegal, Israel y Estados Unidos volaron supuestamente el programa atómico. Ilegal. Es ilegal. Ir y bombardear un país es ilegal. ¿Tú crees que es Es ilegal, es ilegal. Es ilegal. Tú- No era ilegal La- que la- Irán estuviera dando el armamento a todas las guerrillas del área. Es ilegal y también, soportando todo es eso. ilegal también. Entonces nosotros teníamos que Bueno. quedarnos callados y mirarlo y No, esperar bueno, que la ONU, que bueno, nunca pero ha si- hecho absolutamente nada. Ese es el punto. Y Irán es un país que hace 1 millón de cosas ilegales. Estados Unidos e Israel son países que hacen 1 millón de cosas ilegales. ¿Quiénes son los buenos de la película? Nosotros. Nosotros no le damos armas a ningún pueblo para que ataque a otro pueblo. ¿Estás loco? No lo damos. ¿Cuándo tú has visto a los judíos dándole armas a otra gente para atacar a otro pueblo? Si nosotros no le damos armamento ni a nadie. Bueno, porque ustedes son los que lo necesitan, lo están usando. No, pues Ustedes son los que nosotros están somos uno de los atacando fabricantes, al permiso, Líbano. Nosotros somos uno de los fabricantes de armamento más Mira, importantes bro, del mundo. no hable de eso. ¿Por Sí. qué? ¿Que estamos atacando el Líbano? ¿Y Pero, qué pero, queríamos? pero, Si todos los días nos estaban tirando pero, cohetes. si no es por el armamento de Estados Unidos, Israel ya hubiese tenido que tirar sus bombas atómicas para defenderse. Porque No nosotros... fue más fácil la guerra, pero no era porque no la Si podíamos salió llevar. un reportaje ahí no hace poco que la mayoría de los misiles que se tiraron sobre Israel para proteger a Israel eran misiles de Estados Unidos. Israel ni siquiera usó sus propios misiles. Porque los misiles Patriot se fabrican aquí. Sí, pero Israel los puede comprar, los tiene y tirarlos. Pero en vez de eso, tiramos los de nosotros. Y nosotros, gastamos el inventario de nosotros. Nosotros pagamos todo con dinero lo que se invierte en Israel. A nosotros no nos regalan nada. Bro, si Estados Unidos le da ayuda, dinero a Israel para que nos compre ese armamento, ¿tú crees que Israel no recibe ayuda de Estados Unidos? ¿Qué cuento? Claro que recibe. Entonces nos vemos con el cuento ese. Y nosotros le damos dinero, mira. Y nosotros no le damos beneficio a la nación americana. Nosotros sacamos dinero del bolsillo de nosotros, se lo ponemos a Israel en la mano para que Israel coja y nos compra el armamento. Eso es verdad, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero ¿sabes lo que sucede con gente como ustedes? Es lo simple. Cuando estaba el Imperio Ruso, cuando estaba la Unión Soviética, la URSS, con armas atómicas, dominando el mundo, con aliados como Egipto y todos los países árabes, el único país que estaba de aliado en la Guerra Fría, ¿quién era? El Estado de Israel. El único. Sí. El único en esa área es el Estado de Israel. Después cambiaron las cosas cuando Nasser perdió la guerra con el Estado de Israel. Permiso, profesor. Sí. Tienes tremendo hueco Dime en tu conocimiento histórico. ¿Cuál es el hueco? Todas esas guerras que tú me estás hablando sucedieron antes del año 78. Sí. Hasta el 78, 79 estuvo el Shah en Irán. El aliado más grande que tenía Estados Unidos. Shah nunca atacó, Irán nunca atacó a Israel. Perfecto. Pero no, tú dijiste, el aliado principal de Estados Unidos en el área. Te estoy hablando del área de Egipto. El área principal. Irak y toda esa área. El Shah de Irán era aliado de los Estados Unidos hasta el día que Estados Unidos cometió el error más grave de los últimos 50 años. Los demócratas, por supuesto. Y lo sacaron. Los demócratas. Y lo sacaron, le hicieron un número y lo sacaron. El Shah era un aliado. El Shah nunca atacó a Israel. ¿Éramos aliados? Eran aliados de Israel, tenían relaciones, se llevaba bien el Shah, porque hay fotos del Shah yendo a hacer su peregrinación a la Meca. Éramos los Y aliados. después cogía y se iba a Jerusalén por allá. Éramos no aliados. había problema, era un tipo Éramos súper aliados. moderno. Ahora puede que haya sido un dictador, que haya tenido una fuerza represiva que... Peor fue lo que sucedió después. Exacto. Un Peor error sucedió lo después. garrafal. Pero Estados Unidos tenía otro aliado en el área, más grande, más poderoso, y lo dejó ir. Lo dejó ir. Irán. No lo dejó ir, no lo traicionó. Bueno, está bien. Lo traicionó. Cosa que no pudieron hacer con nosotros, porque nosotros no teníamos un Shah. Nosotros funcionamos, somos una democracia, la única democracia que existe en la región, y somos totalmente diferentes. Shah era un rey, un dictador, que era mucho mejor que los ayatolás, pero al fin y al cabo era un dictador. Pero a Estados Unidos, a la larga, lo que verdaderamente le importa a Estados Unidos, que me parece bien, pero también es una especie de crítica. Estados Unidos lo que le importa son sus intereses nacionales. Y sus intereses nacionales se resumen en dos palabras, vamos a decirlo así. Una es petróleo y la otra es acceso a mercados para vender sus productos.
La democracia, que tú lo pones como un punto positivo de Israel, a Estados Unidos ni de frío ni calor, porque Estados Unidos apoya la democracia en Israel y apoya la monarquía en Arabia Saudita. Sí, sí. ¿Ok? Apoya la democracia en un lado y apoya a los man de otro Sus lado. intereses. A Estados Unidos no le importa para nada el concepto de la democracia. Lo que le importa es petróleo, por encima de todo. ¿Qué tienen en común Irak, Irán y Venezuela? Petróleo. Petróleo. Si Cuba tuviera 5 barriles de petróleo en la tierra, hace rato le hubiesen metido mano a Cuba. Y se va a resolver. Y se va a Y resolver. bueno, ya que caímos en Cuba, vamos a salir ya de los israelitas porque me tiene ya mareado con eso. Para darle un cierre al proceso de Israel, siempre tienen que recordar una cosa. No importa todo el odio que puedan acumular, porque ya lo hemos sufrido. Nosotros perdimos... No, ustedes han sufrido más que nadie. Nosotros no, y ahí está la historia. Nosotros sufrimos 6 millones de muertos. Sí. 6 millones de muertos, entre ellos 1 millón de niños muertos. ¿Verdad? ¿Es 1 verdad? millón de niños muertos. Ahí están todas las pruebas evidentes del odio. Pero de cierta manera ustedes le quieren hacer lo mismo a los palestinos. Del odio. En cierta manera. Pero nosotros nosotros no queremos hacer la misma. Nosotros somos el ejército de Israel es el ejército más precavido, el ejército más medido, el ejército con más nivel de bondad según tú, en el mundo. sí, increíble, nadie te cree eso. Te mandamos, sí. No, antes de bombardear, ¿qué hacemos? Antes de bombardear, ¿qué hacemos? Tirar papelitos, váyanse. Decirle a la gente, si tú no te vas, ¿qué te pasa? Si yo mañana digo que te voy a bombardear tu casa, que tú sabes que te la voy a bombardear, y te llamo por teléfono y te digo, Miguel, saca a tus hijos y a tu mujer porque te voy a bombardear tu casa. Y tú te quedas, la culpa es mía. Entonces, con esa lógica, el gran error de los rusos en Ucrania es no de tirar papeles antes de bombardear. Es un problema ruso. Estoy hablando de Israel. Estoy hablando de Israel. Si los, rusos, me mezcles otra gente. Si los rusos tiran papelitos en Ucrania y nadie se va y le bombardean el edificio, es culpa de los que viven en el edificio. Quienes viven ahí, ellos tienen una guerra. Ah, ok. Tienen una guerra. Israel no solamente tira papeles. Para terminar, esa es una pregunta. Escucha, para que la gente entienda, porque hay que poner las cosas en perspectiva y no dejarlo así como que nosotros asesinamos. Ni hay esa cantidad de niños muertos que los palestinos... Ahí quiero llegar. Pues puedes dar tú. ¿Cuántos palestinos tú crees que de los últimos 2 años han muerto civiles en Gaza? Dime un número. No tengo... Coño, tienes número para todo, tienes información para todo y eso no te importa. ¿Por qué no hay número? Porque ¿quién dirige los números en Gaza? Bueno, ¿cuánto? 5. Un movimiento terrorista. Ok, 5. No creo. 1000. No tengo idea. Vamos, no, 1000 tampoco. ¿No llegan a 1000? No, tiene que haber más de 1000. Tiene que haber más 20.000. No, ni 20.000. Creo que es demasiado. ¿Te parece que un número de 20.000 civiles es demasiado por lo que está pasando en Gaza? Es que no son civiles. Porque da la casualidad que los únicos que mueren. ¿Cuándo tú has visto cifras de muertos de palestinos? ¿Cuándo tú has visto cifras de miembros del grupo? Permiso. ¿Dónde ha salido que el ejército de Israel ha matado una X cantidad de militares de los palestinos? Ha matado una pila de gente. ¿Pero dónde salen las cifras? Ya no queda casi ninguno. Al principio salían todos. No, ellos no dan cifras. Ellos nada más que dicen que matan civiles. Nosotros ya en Palestina, en el pedazo de Gaza, no debe quedar un niño. En tu cabeza. Nos hemos matado todos, según ustedes. En tu cabeza, ¿cuántos civiles tú crees que Israel, por equivocación, por estupidez de esos palestinos, en tu cabeza, cuántos civiles? No puedo sacar la conclusión. Dime un número, brother. Quien dirige la cifra. La televisión está ahí. Pon un número para poder. Las cifras las dirige un grupo terrorista. Pero tú tienes que tener una idea. Yo no tengo ¿Son 10.000, 20.000? No tengo una idea. No creo que lleguen ni a 10.000 muertos. No creo. Ya, tú no crees que lleguen a 10.000 muertos. No creo que lleguen a 10.000. Ok, ya, quedó ahí la cosa. Ya. Vamos a seguir siendo el Estado de Israel. Acuérdate, vamos a seguir siendo el Estado de Israel. Te llevé donde quería. Vamos a seguir siendo el Estado de Israel. Aldana cree que los 2 años que lleva Israel en su operación militar en Gaza, que empezó de una manera muy justa, después de lo que pasó en octubre 7, una cosa que Israel tenía que matar. Por ejemplo, empezó en octubre 7. Para ti empezó los otros días que antes nos tiraban. Pero Israel también mata gente, bro. Estoy tratando ya de cerrar. ¿Tú quieres que yo responda? Si yo mañana me paro al lado de tu casa y te caigo a piedra y te rompo todos los cristales, te quemo el carro, daño a un familiar tuyo, ¿cómo vas a reaccionar este tema si nunca tienes la oportunidad? Este tema nunca se va a acabar. Que nosotros no atacamos. Okay. Nunca hay un solo ataque de Israel, si no es una respuesta de un ataque. Ok, y coño, es que quiero ir a otro tema, pero tú estás empeñado en cerrar este. Está bien. Cuando tú coges unos colonos, a las Naciones Unidas les digo, la tierra de ustedes hasta aquí, y ustedes cogen unos colonos
que eso lo hace Netanyahu, otros gobiernos no lo hacen. Netanyahu les dice, sí, crucen y establezcan comunidades del lado de allá, en áreas que son puramente palestinas. Palestina no tiene territorio. Ahí va otra vez. El punto es, las Naciones Unidas... En Naciones Unidas que tenía INRA, que la mayoría de los que trabajaban ahí de Naciones Unidas fueron parte del 6, fueron parte del 7, fueron parte de los asesinos que mataron civiles. Aldana. Mataron niños. Allá puedo hablar con la gente que está viendo. Bueno. Dame un minuto sin interrupción. Dale, te lo voy a dar. Las Naciones Unidas, en el año 47 48, no me acuerdo exactamente cuándo, dijo, ok, dado lo que pasó con los judíos en Europa, vamos al movimiento sionista, vamos al lugar palestino. By the way, yo he visto videos de palestinos de esa época diciendo cosas así. ¿Por qué le van a dar el Estado palestino, el Estado judío en Palestina si los palestinos no mataron a los judíos? ¿Por qué no cogen, por ejemplo, el sur de Alemania, Bavaria, y que se lo den crean el Estado? Porque esa no es nuestra tierra. Bueno, pero nuestra tierra es Israel. Pero hubiese sido un poquito Nuestra más lógico, ¿no? Si los hijos putas fueron los alemanes. ¿Por qué no más lógico sacar a los árabes, que no es su territorio, que no son de ahí, y los mandan para allá? Ok, perfecto. Ya. El Estado, las Naciones Unidas dijo que le vamos a dar este pedazo. El territorio que nos pertenece. ¿Dónde está el templo? Ok. ¿Dónde nos este es el tamaño. Porque Este es hay el que tamaño. basarse en las cosas reales. Este es el tamaño. ¿Dónde estaba el Estado de Israel? Porque ¿qué fue lo que conquistó? El Estado de Israel. El Imperio Romano, ¿qué fue lo que conquistó? Palestina. Permiso. ¿Qué conquistó el Imperio Romano? Palestina. ¿Qué fue lo que conquistó? ¿Qué era lo que había ahí? El Estado de Israel es lo que las Naciones Unidas dijo que era. Lo que haya existido antes no importa, porque las fronteras se mueven para adelante y para atrás. Tú miras las fronteras de Francia con respecto a Alemania. ¿Tú sabes cuál es el dolor de la izquierda? ¿Tú sabes cuál es el dolor de la izquierda? ¿Cuál es el dolor? Que nosotros, después de 2000 años, otra vez la de misma estar basura, regados por el mundo, de ser pisoteados, de ser asesinados, de ser masacrados, de ser aplastados por la inmensa mayoría de toda la población mundial, y los otros que cerraron los ojos, regresamos a nuestra tierra. ¿Está bien? Fundamos un país. Muy bien. Y somos una nación que hablamos nuestra lengua, tenemos nuestra cultura, mantenemos el amor a Mira, nuestro Dios. Aldana, Y ustedes no nos pudieron destruir. Ese es el gran tú dolor. Tú hablas de ustedes como que si yo soy una persona que Te si yo... estás comportando como tal. No, tú tengo los ojos muy abiertos. Te estás comportando Y hay como mucha tal. gente... No, y esto es lo que pasa. Es la misma opinión de la izquierda. No, ¿Tienes la misma opinión de la izquierda? y derecha. Es que estás hablando igual que la no izquierda. tiene que ver con derecha e izquierda. No, sí, claro. Dentro de Israel hay muchísimos israelitas que dicen exactamente lo que digo yo. No que a son Israel se le fue la mano con los palestinos. Sí, no son muchísimos, porque si no estuviera... Bibi no estuviera en el gobierno, lo hubieran derrocado porque hay una democracia en mi nación. Estás hablando con una persona que se crió con el libro Éxodo. Sí. Me lo leí. Mi imagen del mundo israelita viene del libro Éxodo. ¿Tú has leído ese libro? Sí, lo he leído cantidad de veces. Tú me lo prestaste un viaje para leerlo. Ok. Uno de mis personajes ficticio favorito se llama Ari Ben Canaan, que es el personaje principal de eso. Toda mi vida yo estuve del lado de los israelitas. Cuando éramos víctimas. No. Sí, cuando éramos víctimas. Yo nunca odié tanto a una persona en general como cuando odié a los judíos después del 9/11, cuando los vi en la calle celebrando. A los judíos no, a los palestinos. A lo que estás defendiendo ahora. Exacto. Yo no odié tanto a un grupo como a los palestinos que estaban en la calle celebrando lo de 9/11. Me pareció que le metan una bomba atómica y los borren todos del mapa. ¿Y tú crees que han cambiado? Israel ha cambiado. Oh, sí. Israel. No somos víctimas. ¿Tú sabes lo que digo? Ustedes han pasado de ser víctimas a ser los agresores. Para cerrar esta discusión, te voy a decir algo. ¿Tú sabes lo que dijo Golda Meir? Que Dios la tenga en su santa memoria. ¿Qué dijo? Que prefiero que nos vengan a dar, preferimos que no nos vengan a dar el pésamo y pasar como canallas. Porque estamos cansados de que nos vengan a dar el pésamo. Ok, entonces estás pasando como canallas. Y nos traten. Entonces son canallas. No, esa es la opinión de ustedes. Pero, señores, nos vemos en otro programa, aquí en La Cruda Verdad. Aquí no hay filtro. Aquí no hay miedo. Esto es La Cruda Verdad. Nací escuchando cuentos que no eran verdad. Promesas de un sistema que nunca iba a cambiar.
calles en silencio.